¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo parece avanzar tecnológicamente mientras moralmente se desmorona? No es casualidad ni simple percepción social. A lo largo de la historia, las profecías bíblicas han descrito un escenario final donde el progreso exterior contrasta con la decadencia interior del ser humano, preparando el terreno para eventos que marcarán el cierre de esta era y el retorno de Cristo. Las Escrituras advierten que los últimos tiempos no serían tranquilos ni ordenados, sino peligrosos, no por guerras solamente, sino por el carácter del hombre. El problema central no sería externo, sino interno: la pérdida del amor, la traición de los vínculos y la exaltación del ego revelarían una humanidad desconectada de Dios, cumpliendo señales claras del tiempo final. El apóstol Pablo describe una generación dominada por el amor propio, la soberbia y la ingratitud. Personas religiosas en apariencia, pero vacías de reverencia real. No es un retrato del pasado, es un espejo del presente. La violencia emocional, la indiferencia familiar y la corrupción espiritual confirman que estas advertencias no eran simbólicas, sino literales. Cuando la Biblia habla de tiempos peligrosos, no se refiere solo a catástrofes visibles, sino a una crisis del alma. Padres sin afecto, hijos sin honra y matrimonios sin compromiso revelan una sociedad fragmentada. El peligro real no es la amenaza externa, sino la pérdida de principios que sostenían la vida, preparando un escenario de confusión global. Otra señal clave es la apostasía, un abandono consciente de verdades antes aceptadas. No se trata de ignorancia, sino de rechazo deliberado. Personas que afirmaban creer hoy niegan lo que defendían ayer. Milagros, doctrina y esperanza eterna son reemplazados por discursos cómodos que evitan confrontar el pecado y diluyen la fe verdadera. La apostasía no ocurre de golpe, sino gradualmente. Primero se cuestiona, luego se relativiza y finalmente se niega. Cuando Cristo deja de ser absoluto y la verdad se adapta al gusto humano, la fe pierde su esencia. Este proceso estaba anunciado como una antesala necesaria antes del regreso del Señor, no como una sorpresa inesperada. Mientras la fe se enfría, el conocimiento se multiplica. La Biblia predijo un aumento acelerado de la ciencia y del movimiento humano. Nunca antes la humanidad había viajado tanto ni sabido tanto. Este avance no es neutral, revela una generación inquieta, acelerada y ansiosa, intentando llenar el vacío espiritual con velocidad, información y placer. Durante siglos el progreso fue lento. Sin embargo, en apenas 200 años, el mundo cambió radicalmente. Aviones, satélites, medicina avanzada y comunicación instantánea confirman una explosión de conocimiento sin precedentes. La Escritura no celebra ni condena esto, simplemente lo señala como una señal inequívoca de que el tiempo avanza hacia su clímax. La tecnología no solo transforma la vida diaria, también cumple profecías específicas. La posibilidad de que eventos globales sean vistos simultáneamente en todo el mundo era impensable en la antigüedad. Hoy es cotidiano. La Biblia anticipó este escenario, mostrando que el aumento científico no es casual, sino parte de un diseño profético mayor. Además del conocimiento, las señales celestes ocupan un lugar central. El sol, la luna y las estrellas fueron creados no solo para alumbrar, sino para señalar. Desde el principio, Dios estableció que los cuerpos celestes anunciarían momentos clave. En los últimos tiempos, estos signos se intensificarían como advertencias visibles para toda la humanidad. Los textos proféticos describen un oscurecimiento del sol y alteraciones cósmicas previas a la manifestación de Cristo. No se trata de metáforas poéticas, sino de eventos reales que impactarán al planeta.
La ciencia moderna incluso reconoce transformaciones estelares posibles, alineándose sorprendentemente con descripciones escritas miles de años atrás. El temor global también fue anunciado. No solo miedo a guerras, sino angustia colectiva ante fenómenos incontrolables. Terremotos, tsunamis y cambios climáticos extremos despiertan una sensación de fragilidad humana. El hombre descubre que pese a su avance, sigue siendo limitado, confirmando que la seguridad no proviene del progreso, sino de Dios. En medio de estas señales, Israel ocupa un lugar central. La Biblia utiliza la higuera como símbolo de esta nación. Su restauración después de siglos de dispersión no es un evento político aislado, sino una señal profética determinante. Cuando Israel vuelve a florecer, el reloj profético entra en su fase final. Durante siglos, el pueblo judío fue perseguido, expulsado y humillado. Parecía imposible su regreso como nación. Sin embargo, las Escrituras anunciaron que, cuando toda esperanza pareciera perdida, Dios mismo los traería de vuelta a su tierra. La restauración de Israel demuestra que las promesas divinas no caducan con el tiempo. El valle de huesos secos representa un pueblo sin identidad ni esperanza, pero Dios habló vida donde no la había. Israel resurgió, no por fuerza militar solamente, sino por cumplimiento profético. Este acontecimiento confirma que Dios gobierna la historia y que ninguna nación, por caída que parezca, queda fuera de su plan soberano. Israel no solo fue restaurado territorialmente, también conserva un rol espiritual único. De este pueblo vino la revelación, los profetas y el Mesías. Reconocer su lugar no implica excluir a otros, sino entender el orden divino. Dios trazó un plan específico para Israel y otro para las naciones, unidos en Cristo. La confusión surge cuando se intenta reemplazar a Israel o negar su futuro profético. La Biblia es clara: Dios no revocó sus promesas. Así como un matrimonio es uno sin perder identidad, Israel y la Iglesia cumplen roles distintos dentro de un mismo propósito redentor. Ignorar esto genera errores doctrinales graves. La historia de Israel comienza con Abraham, llamado cuando todo parecía improbable. De una pareja anciana nació una nación destinada a impactar al mundo. Este origen milagroso revela un patrón constante. Dios elige lo imposible para mostrar su poder. Nada en el plan divino depende de la capacidad humana, sino de la fidelidad hacia Dios. Los errores humanos no anulan los propósitos de Dios, pero generan consecuencias duraderas. Decisiones apresuradas produjeron conflictos que aún persisten. La historia demuestra que intentar ayudar a Dios fuera de su voluntad solo complica el cumplimiento. Aún así, Él sigue guiando la historia hacia el desenlace que ya estableció. El rechazo del Mesías por parte de Israel trajo un periodo de disciplina y dispersión. Sin embargo, incluso ese rechazo estaba contemplado dentro del plan redentor. La gracia se extendió a las naciones mientras Dios preparaba el momento exacto para restaurar nuevamente a su pueblo, cumpliendo cada palabra pronunciada. La profecía de las 70 semanas revela la precisión divina en el manejo del tiempo. No son símbolos vagos, sino períodos definidos que marcan eventos históricos específicos. Cuando Israel fue dispersado, el reloj se detuvo. Con su retorno, el conteo se reactiva, anunciando la proximidad del cierre profético. El último período pendiente corresponde a un tiempo de gran tribulación. No es castigo arbitrario, sino juicio justo. Antes de ese tiempo, la Iglesia será retirada y Dios volverá a tratar directamente con Israel. Este orden revela un Dios de justicia, pero también de misericordia, que siempre ofrece oportunidad de arrepentimiento. El conflicto por Jerusalén no es solo territorial, es espiritual. El lugar donde se levantará el templo es el punto más disputado del planeta.
La tensión constante confirma que allí converge el centro profético del mundo. Lo que ocurre en Jerusalén no es local, es una señal global con implicaciones eternas. Las visiones apocalípticas describen a Israel protegido en el desierto durante el tiempo final. Esta preservación sobrenatural demuestra que, aun cuando las naciones se vuelvan contra él, Dios seguirá siendo su defensor. Ningún poder humano podrá anular lo que el Creador determinó desde el principio de los tiempos. Finalmente, Cristo regresará físicamente a la tierra, no en secreto, sino con poder y gloria. Sus pies tocarán el mismo lugar desde donde ascendió. Este evento marcará el fin del caos y el inicio del reino de justicia. La historia no termina en destrucción, sino en restauración total. El reino milenial traerá paz verdadera. Ancianos descansarán seguros, niños jugarán sin temor y la justicia será la norma. Este cuadro no es idealismo, es promesa. Dios no solo juzga el mal, también sana las heridas que dejó. La redención alcanza a la creación entera bajo su gobierno. Ante estas verdades, la pregunta no es cuándo sucederá, sino si estamos preparados. Las señales no fueron dadas para generar miedo, sino despertar conciencia. Ignorarlas no detiene su cumplimiento. Cada generación decide cómo responder, pero solo una respuesta basada en arrepentimiento y fe conduce a la vida eterna. La salvación no es heredada ni automática, es una decisión personal. Cristo ofreció su vida para derribar la separación entre Dios y el hombre. Rechazar ese sacrificio es rechazar la única puerta disponible. No existen caminos alternativos ni verdades paralelas cuando se trata del destino eterno. Aceptar a Cristo implica transformación real. No se trata de religión externa, sino de un corazón renovado. Cambia la mente, el carácter y los deseos. Nace hambre por la verdad, por la oración y por una vida alineada con Dios. Esa evidencia confirma que la fe no es discurso, sino experiencia viva. El llamado final no es a la emoción momentánea, sino a la decisión firme. El tiempo es limitado y las señales son claras. Postergar la respuesta no es neutralidad, es rechazo pasivo. La gracia sigue disponible, pero no será eterna. Cada advertencia es también una invitación a volver al camino correcto. Dios no busca perfección, busca rendición. No exige méritos, ofrece perdón. Reconocer la necesidad es el primer paso hacia la restauración. Nadie está demasiado lejos ni demasiado roto para su gracia. La cruz sigue siendo suficiente para borrar el pasado y abrir un futuro con propósito. La fe auténtica produce frutos visibles. Amor, humildad y obediencia reemplazan el orgullo y la indiferencia. La vida cambia porque el Espíritu transforma desde adentro. Esta no es una teoría antigua, es una realidad presente para quienes responden al llamado antes de que la puerta se cierre definitivamente. Las profecías no fueron dadas para especular, sino para preparar. Cada señal apunta a una verdad ineludible. Cristo vuelve. Negarlo no cambia el desenlace. El mensaje es claro, directo y urgente. La historia avanza hacia su culminación y cada persona decide en qué lado estará. Hoy las señales están ante nuestros ojos. Israel restaurado, el mundo convulsionado y la fe siendo probada. No es tiempo de indiferencia ni demora. La decisión es personal y eterna. El regreso de Cristo es seguro. La oportunidad es ahora. Y con eso dicho, gracias por ver y hasta la próxima.